Solucionario, primer examen parcial de física. Vámonos a la parte teórica. Pregunta uno. La fuerza de rozamiento tiene la dirección de la aceleración. Opciones, falso o verdad. Vamos a suponer una dirección de movimiento. Obviamente la dirección del movimiento es horizontal. Por lo tanto, si asumimos que el sentido del movimiento es de izquierda a derecha, la fuerza de rozamiento va a tener prácticamente la misma dirección que la aceleración. La diferencia o el complemento sería que la fuerza de fricción tiene la misma dirección del movimiento, pero en sentido contrario, ¿no? Por lo tanto, el primero es verdadero. Pregunta 2. El coeficiente de fricción cinético de un material o bloque varía con la humedad. Varía con la humedad, es verdadero. Una madera seco y una madera húmeda o mojado tienen diferentes tipos de fricciones, ¿no? Por lo tanto, varía con la humedad. 3. La normal es nulo si el coeficiente de fricción es cero, ¿no? Acá hacemos lo siguiente, ¿no? Fuerza normal, el peso, ¿no? Normal, el peso, igual masa por gravedad. Entonces sería normal menos masa por gravedad igual a cero, considerando que esté en reposo. Entonces la normal va a ser igual a masa por gravedad. La normal, la normal, si está en contacto sobre otro bloque, nunca va a ser cero, ¿no? Por lo tanto, pregunta 3, falso. Parte práctico. La aceleración de la gravedad en la Luna es x metros sobre segundo al cuadrado. El peso en Newton de un lingote de oro en la Luna, cuya masa se ha especificado oficialmente ser de 2 kilogramos, es igual a 3.24 newtons. Determinar x. Peso es igual masa por gravedad. Por lo tanto, gravedad va a ser igual a peso sobre masa. Reemplazamos valores. El peso es 3.24 newtons. Newtons, ¿no? Es kilogramos, metro segundo al cuadrado. Dividido entre la masa, 2 kilogramos. Se simplifican kilogramos con kilogramos. Resultado de la gravedad es igual a 3.24 dividido entre 2, 1.62 metros por segundo al cuadrado. Pregunta 5. Un cuerpo, un cuerpo de masa 10 libras se encuentra en reposo sobre un plano horizontal. Dice reposo, ¿no? Determinar la fuerza de reacción. Nos pide determinar N. Realizando nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos la normal, tenemos el peso. Normal, peso, igual a masa por gravedad. Normal. Normal menos masa por gravedad es igual a cero, ¿no? Porque nos dice que está en reposo.
Y además en el eje Y no hay movimiento, ¿no? Igual va a ser cero, ¿no? Por más que haya movimiento. De aquí despejamos normal, masa por gravedad, reemplazando valores, 10 libras. Pero antes vamos a convertirlo en kilogramos, ¿no? En el sistema internacional. Una libra, una libra tiene 453,6 gramos por 1000 gramos, un kilogramo. Por finalmente multiplicamos por la gravedad 9,81 metros segundo al cuadrado. Se simplifican libras con libras, gramos con gramos. Nos queda kilogramos metro segundo al cuadrado. El resultado nos va a dar en newtons. La normal es igual a, haciendo operaciones matemáticas, me sale, el resultado tiene que ser igual a 44,50 newtons. 44,50 newtons. Para no confundirnos con la normal, colocamos en corchete. Pregunta número 6. Datos. En un plano horizontal donde el coeficiente de rozamiento es 0,1, se encuentra un cuerpo de 50 kilogramos, masa 50 kilogramos, sobre el cual actúa una fuerza F. Si el objeto a partir del reposo, ¿no? Velocidad inicial 0 metros por segundo y por acción recorre una distancia de 10 metros. Voy a colocar D o X, 10 metros en un tiempo de 30 segundos. Nos pide determinar el módulo de la fuerza F. Realizando nuestro diagrama de cuerpo libre. Normal. Tenemos la fuerza de reacción. El peso. La fuerza F. Considerando que el movimiento es de izquierda a derecha. La fuerza de fricción en sentido contrario. Nuevamente, ¿no? Tienen la misma dirección. Fíjense acá, como la pregunta 1 teórica, tienen la misma dirección, ¿no? Dirección horizontal. El sentido es el que son diferentes, ¿no? Colocamos sus variables, ¿no? F, fuerza de fricción, normal, peso, ¿no? Peso es igual a masa por gravedad. Y fuerza de fricción es nu por la normal. Hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X, como hay movimiento, masa por aceleración. Positivo, los que están en sentido de la fuerza, F. Negativo, fuerza de fricción, nu por la normal. Igual, masa por aceleración. Ecuación 1. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. No posee movimiento en el eje Y. N menos masa por gravedad igual a 0. Donde podemos determinar la normal. Igual masa por gravedad. Reemplazando valores. Normal igual masa por gravedad 50 kilogramos. Por la gravedad, considerando la gravedad a nivel del mar, 9,81 al cuadrado. Finalmente la normal resulta, a ver, multiplicamos con nuestra máquina de calcular, 50 por 9,81, resultado 490,5. 490,5
newtons. Listo, reemplazamos en 1, ¿no? De 1 yo voy a despejar. De 1 despejo F igual masa por aceleración. Término con negativo pasa al otro miembro con signo positivo. New por la normal. Prácticamente tengo todos los datos. Lo voy a llamar ecuación 1', ¿no? Lo único que me faltaría es la aceleración. Pero estos datos de cinemática me van a ayudar a determinar la aceleración. Listo, ¿no? Sabemos que distancia es igual a velocidad inicial tiempo más un medio aceleración por el tiempo al cuadrado. Considerando que velocidad inicial es 0, todo este término es 0. Despejo aceleración. Despejando aceleración, resulta 2x dividido entre tiempo al cuadrado. Reemplazo valores. Aceleración igual 2x 10 metros. 10 metros. 2 por 10 metros. Dividido entre tiempo al cuadrado. 30 segundos al cuadrado. Resultado de la aceleración. Multiplicamos 2 por 10, 20. Dividido entre 30 al cuadrado. 1 sobre 45, 0.022. La aceleración es igual a 0.022 metros segundo al cuadrado. Ya tenemos prácticamente todo. Reemplazamos en 1. En 1'. Fuerza. Fuerza igual. Masa. Masa es igual a 50 kilogramos. 50 kilogramos. Por la aceleración. Por 0.022 metros segundo al cuadrado. Más new. New es 0.1. Por la normal es 490.51. 490.51 newtons. Operamos. Finalmente, fuerza resulta 50.16 newtons. 50.16 newtons. Respuesta del problema número 6. Último ejercicio. Dice, ¿no? Un bloque de masa M es lanzado de la parte inferior de un plano inclinado de pendiente 3 sobre 3 raíz de 3 con una velocidad de 36 kilómetros por hora. ¿Qué altura máxima h ascenderá sobre el plano inclinado? Datos. Pendiente. Tangente de alfa es igual a 3 dividido entre 3 raíz de 3. Con una velocidad de 36, velocidad inicial, 36 kilómetros por hora. ¿Qué altura máxima h ascenderá sobre el plano inclinado? Incógnita es h. Entonces de aquí hacemos operaciones auxiliares. De esta ecuación alfa tiene que salir igual a 30 grados. 36 kilómetros, realizamos nuestro factor de conversión. 36 en metros segundo al cuadrado nos tiene que salir igual a 10 metros por segundo.
Ya son factores de conversión, operaciones básicas, ¿no? De lo mismo, para determinar el ángulo. H, ahora sí realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos el peso, tenemos la normal, ¿no? ¿Qué fuerzas más tenemos? No tenemos más fuerzas, ¿no? Por lo tanto, si realizo mi descomposición, resulta de la siguiente forma. Ahí está. Sería mi fuerza, ¿no? O mi peso en el eje. Sabemos que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces, miren, este ángulo se repite ahí, ¿no? Por lo tanto, es ángulo vacío por seno. Masa gravedad, seno de alfa. Considerando el movimiento ascendente. Entonces, la única fuerza va a ser una fuerza negativa, ¿no? Que va a hacer que desacelere el cuerpo. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa por aceleración. Estamos considerando eje X y eje Y, ¿no? Eje Y prácticamente no me va a servir para nada. Puedo hacer también la sumatoria de fuerzas en el eje Y, normal, menos el peso, todo eso, pero no me va a servir, ¿no? Masa por aceleración menos fuerza negativa menos masa gravedad seno de alfa. Masa gravedad seno de alfa igual masa por aceleración. Se cancelan las masas. Solamente mi única incógnita sería aceleración. Reemplazo valores. Aceleración menos gravedad seno de alfa. Aceleración considerando gravedad a nivel del mar 9.81 metros por segundo al cuadrado por seno de alfa. Alfa es 30 grados. Aceleración menos 9.81 por seno de alfa, seno de 30, igual menos 4.905, ¿no? Negativo 4.905 metros por segundo al cuadrado. Listo, ¿no? ¿Qué más? Nos da otros datos, ¿no? La velocidad inicial de 10 metros por segundo. Tenemos la aceleración. Velocidad final, vamos a considerar que, ¿no? Se va a detener, ¿no? Entonces la velocidad final va a ser cero. Análisis cinemático, ¿no? Tenemos la aceleración. La aceleración que sería igual a 4 a negativo menos 4.905 metros segundo al cuadrado, ¿no? Este negativo quiere decir que está desacelerando en un punto, se va a detener. X, ¿no? La distancia que no podemos calcular, o vamos a calcular por determinar. ¿Qué más tenemos? Tenemos la velocidad inicial, que es 10 metros por segundo. Ecuación de cinemática que relaciona estos tres variables. Recordando cinemática, velocidad final cuadrado, velocidad inicial cuadrado. Como desacelera, negativo. Obviamente aquí ya nos está diciendo que, ¿no? que el valor es negativo, ¿no? Voy a colocar 4.905, ¿no? 905. Pero un momento. Ver acá. 2, la fórmula, estamos en la fórmula, ¿no? 2, aceleración por X. ¿Sí? Ahora sí, ¿no? Reemplazamos valores. Velocidad inicial 0. De aquí despejamos X, sería X igual. Pasa con negativo, velocidad inicial cuadrado, dividido entre 2. A ver, lo voy a hacer paso por paso. Menos, pasa con negativo. 2 aceleración X. Finalmente, ¿no? Puedo escribir 2 aceleración X
o distancia igual a negativo velocidad inicial cuadrada. X 2a pasa a dividir negativo velocidad inicial cuadrado sobre 2a. Ahora, si quieren, en esta parte pueden considerar negativo, pero esto ya tendrían que considerarlo positivo, ¿no? Pero aquí estamos considerando la desaceleración, es por eso que yo estoy manteniendo positivo. X, reemplazo valores, negativo, velocidad inicial 10 metros segundo al cuadrado, sobre 2 aceleración, es igual a menos 4.905 metros por segundo al cuadrado. Operando negativo con negativo me da positivo, ¿no? Se simplifica. Positivo. X igual 10 al cuadrado dividido entre 2 por 9.5. A ver, 10 cuadrado dividido entre 2 por 4.905. Resultado 10.19. 10.19, ¿no? Si grafico nuevamente mi triángulo o mi plano inclinado, va a reflejar de la siguiente manera. Pero aquí lo voy a hacer. Esta parte lo voy a graficar, este triangulito, ¿no? Donde esto sería mi distancia X que va a desplazar. Lo que me pide determinar es H. Y sabemos que este ángulo es 30 grados. La función trigonométrica que se relaciona sería seno de alfa. Seno de 30 grados igual cateto opuesto, que sería H, sobre la hipotenusa, que es X. De aquí despejo H, sería X seno de 30 grados. Reemplazo valores. X 10.19 metros, ¿no? Por seno de 30. Seno de 30 grados. H resulta haciendo operaciones con la máquina de calcular 5, a ver, 10.19 por seno de 30. 5.1, o con dos decimales 5.10 metros. Respuesta. Bueno, de acuerdo a estas respuestas, los reclamos de su examen en horario de clases. Hasta pronto.